Hola, ¿qué tal, amigos de todo el país? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, el sentir del campo y la ciudad, en el programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Esta propuesta que le hacemos desde la entidad todos los sábados a las 12:30 del mediodía, con la intención de contarles lo que está sucediendo en el campo de la Argentina, de la mano de la entidad más federal de todas. Hoy tenemos un programa variado, bien federal, donde vamos a hablar de ganadería y donde vamos a contar lo que está sucediendo en distintas zonas productivas de la Argentina. Pero metámonos de lleno en el programa, conozcamos cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Jornada del IPCBA en La Pampa. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en la región central. Problemas en la siembra del maíz por la situación hídrica en Santa Fe. Fuerte caída del área sembrada en Entre Ríos. Más información de la actividad gremial agropecuaria en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Continuamos en el andar productivo del programa de televisión de CRA. En este caso nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe, más específicamente al sur de esta provincia, una de las regiones productivas más importantes de la Argentina. Acerca de cómo vienen las perspectivas en cuanto a siembra de maíz y soja, nos habla el secretario de CRA, también integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Carlos Castagnani. La zona de Venado Tuerto sigue muy complicada lo que es la parte hídrica. Si bien este periodo de poca lluvia está queriendo un poco volver a la normalidad, pero hay muchos campos con falta de piso, caminos todavía intransitables, lo que dificulta el inicio de la siembra de maíz, que va a ser, yo creo, una de las siembras más pobres de los últimos años en una zona típicamente maicera como es Venado Tuerto. Estimamos ahí por lo menos un 40% menos del área de otros años, que realmente preocupa porque toda esa tierra va a ir a soja, o sea, se va a repetir el cultivo, ¿no? Y para evitar esta situación, digamos, que lleva a que el productor no invierta o no decida finalmente no volcarse al maíz, ¿qué es lo que está necesitando, más allá de algunas cuestiones hídricas o de infraestructura hídrica en cuanto a políticas? Y yo creo que, bueno, son políticas claras. El productor hoy sabe que, bueno, con el gobierno actual cambia las reglas de juego y, bueno, nuestra actividad depende del tiempo, del clima, es a largo plazo. Entonces yo creo que, bueno, hay una serie, una asfixia, yo diría, impositiva, y también, por supuesto, a todo esto se agrega la baja de los precios internacionales, la suba de los costos. Entonces se ha hecho un combo, diríamos, de que todo está perjudicando a la producción y específicamente al maíz, ¿no? Y yendo a soja, bueno, una zona muy importante productiva en cuanto a producción de soja, ¿cómo están también las perspectivas? ¿Qué es lo que se viene y lo que se puede esperar también con una merma quizás en siembra, ¿no? Bueno, yo creo que la soja, como te decía anteriormente, hay muchos lotes que no van a maíz, van a ir a soja. Yo creo que va a aumentar la zona de sembrado, pero bueno, también uno no quisiera ser tan pesimista, pero en la zona nuestra salimos de una cosecha de rinde extraordinario y realmente el productor hoy está endeudado en general. Entonces, bueno, doble la preocupación porque entramos en una siembra con rentabilidad casi nula, en campos alquilados totalmente nula y en campos propios con una rentabilidad muy fina.
El NEA es una de las regiones productivas más afectadas ante una falta de rentabilidad vinculada principalmente con lo que tiene que ver con las economías regionales, acerca de cómo está la situación económica y productiva de los productores de esta región. Nos habla el vicepresidente de CRA, Martín Rapetti. Empecemos por el citrus, que en cierta forma no está solucionado, es un problema muy grave. Hay lugares que han tenido en chacra o en quinta, como le dicen, hasta 3 producciones, digamos, sin sacar. El tema del arroz, con las dificultades de los costos tremendos para la próxima campaña, y para la pasada mucho arroz todavía sin salir y sin vender. Yo creo que hace muchos años no nos pasó que el arroz no tenía precio. O sea, vos tenés cualquier mercadería, independientemente que pierdas plata o no, la querés vender y algún precio tiene. No había operaciones, no había precio. Es un tema complicadísimo. Suponemos que va a bajar, no sé, un 40-50%. Corrientes, estoy sabiendo que el área, sobre todo los productores grandes, productores de 6-7 hectáreas, siembran 3.000 hectáreas menos. Y por otro lado, el tema climatológico, que viene presentándose un panorama bastante negativo, con una tendencia sumamente positiva, aunque lo respecta al Niño, con un excesivo régimen de lluvia, sobre todo para la Mesopotamia, parte de Entre Ríos y sobre todo Corrientes. La expectativa de lo futuro, como de costumbre, siempre trabajando en la posibilidad de marcar un poco la problemática del tema rentabilidad y buscando que los productores acompañen y que nos entreguen, porque lo que yo veo es mucha resignación. Y bueno, yo creo que lo peor es eso, no solamente tener esperanza en lo que viene, sino seguir peleando por los objetivos que necesitamos, que nos dejen producir, que nos saquen la mano encima, no que nos den una mano, a pesar de que hay mucha gente que tiene necesidad. Hoy este combo que tenemos es lamentable, ya lo hemos dicho muchas veces, no, así es imposible competir. Yo creo que hay países que siguen siendo competitivos, adecuándose a las realidades, así que bueno, esperemos que la gente entienda cómo es la problemática. La situación no da para más, ¿no? Bajo el lema de Ganadería y Compromiso, el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, llevó a cabo un nuevo seminario, en este caso en la provincia de La Pampa, más específicamente en la zona de General Pico. Estuvimos allí cubriendo las alternativas de este encuentro, que focalizó, por supuesto, en lo que tiene que ver con los aspectos de la nutrición y también la genética. Aprovechamos para agradecer la gentileza de las notas a Luis Fontoira. Uno cuando mira La Pampa sabe que en un lado hay Caldén, en un lado hay cría, en el otro es más parecida al oeste de Buenos Aires, en el medio está lleno de tosca. ¿Cómo se alimentan los animales o cuál es ante esta situación climática de este año la alternativa de nutrición? Sí, bueno, en realidad estamos en una zona que yo creo que la definiría como que si algo tiene la Argentina de haber sido identificada por su calidad de carne y de haber sido reconocida en el mundo por el emblemático nombre de carne argentina y demás, gran parte se lo debe a esta zona. De aquí han salido históricamente y por más de 100 años los novillos de exportación de principios del siglo pasado que han hecho muy famoso al país. O sea, es una zona netamente terminadora, ha sido recriadora y terminadora de novillos, basada básicamente en miles y miles de hectáreas de pastura de alfalfa combinadas con verdeos. Y cuando uno habla de esta zona, en realidad uno tendría que hablar de la región central, es decir, el sur de Córdoba, el este de La Pampa, no el Caldenar, y todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona núcleo, que es lo que se ha llamado antes zona invernadora, que ha tenido o supo tener más de 5 millones de hectáreas de alfalfa, y es una zona, digamos, muy amplia y producía, digamos, una gran cantidad de novillos terminados a pasto.
Después obviamente ese sistema fue cambiando y la realidad que el avance de la agricultura, derivada de mayor régimen de lluvias en ciclos más húmedos, el avance de la siembra directa más, ha sido que ese sistema haya sido más cambiado por agricultura en algunos casos, donde cual obviamente esta zona ha sufrido una reducción importante del stock vacuno, y los que se quedaron con el stock vacuno han optado en menor proporción por mantener ese sistema pastoril, pero en gran proporción, digamos, cambiar esas pasturas de alfalfa en lugar de engordar para recriar, que es un proceso de menor requerimiento energético, con lo cual y de más carga, con lo cual han recriado, después han ido a los corrales y se ha incorporado bastante en la zona de los corrales. Hoy es muy común acá en la zona ver corrales porque si bien es una zona subhúmeda, también tiene una producción de grano bastante importante y está lejos de los puertos, con lo cual el costo de oportunidad de ese grano es muy barato, con lo cual la incidencia de los corrales ha aumentado. Es decir, se reemplazó un poco lo que daban las pasturas de alfalfa por granos y silajes, y hoy el sistema, digamos, de terminación, es muy probable que el 10% de los novillos se terminen a pasto y el otro 90% tiene algún tipo de suplementación al final o el corral. La ganadería, principalmente en esta zona donde nos encontramos, es una ganadería de invernada, que fue la que más sufrió la merma en cantidad en estos últimos 10-12 años. Desde el año 2003 a la fecha se perdieron el stock de novillos más novillitos, digamos, el stock sumado de novillos más novillitos se perdió el 50% del 2003 al 2014. Eso es una muestra clara de cómo se transformó el productor, que no es un productor mixto con invernada y agricultura, se transformó en muchos de los casos a netamente agrícola. El problema más grave lo sufrió la zona donde la actividad ganadera es exclusiva, entonces donde la actividad ganadera perdió su rentabilidad, desaparecieron varios productores. General Hacha, por ejemplo. Claro, de General Hacha, digamos, y acá tenemos, en Pico tenemos a poquitos kilómetros, a menos de 10 kilómetros, tenemos un punto de inflexión, digamos, donde pasamos de una zona donde es similar al oeste de la provincia de Buenos Aires, que esta zona de Pico es digamos, de esta línea que yo te digo hacia el este, y de esa línea hacia el oeste abarcamos toda una zona muy amplia, que es una región donde la tosca varía entre, digamos, una zona donde florece la tosca hasta 1,5 metros, digamos. Entonces eso va limitando el tipo de producción que se puede realizar. Entonces esa zona, y de ahí al oeste después tenemos el Caldenar, que es netamente de cría, o bien puede llegar a ocupar un espacio importante para una ganadería que, si Dios quiere, se viene, que puede ser un lugar de recría también, digamos, donde me parece que si vamos hacia donde deberíamos ir, a un novillo, hacia un mercado de exportación que tenga más importancia, que vuelva a tener un 20 o 25% de incidencia de nuestra producción, que sea la exportación, yo creo que se va a tener que crear esa figura del recreador como hay en tantos países, ¿no? ¿Qué necesita el productor ganadero de acá en adelante para que se recomponga la actividad? ¿Cuáles son los 3-4 puntos elementales que necesita para que la ganadería vuelva a tener la incidencia que tuvo históricamente? Reglas claras. Estamos pidiendo a gritos tener reglas claras para tener una certidumbre, porque estamos hablando de un proceso ganadero que no lleva menos de 4 o 5 años, digamos, desde la elección están hablando de DEPS y progenie, y desde la elección de una pajuela o la elección de un toro hasta tener un bife comiéndolo en la mesa, es un proceso que no dura menos de 3 años y medio o 4 años. ¿Qué tipo de genética tiene que buscar hoy la Argentina? La ganadería argentina, en términos de genética o de mejoramiento genético, es amplísima y permitiría atender casi la mayoría de los mercados con biotipos muy similares. Lo que ocurre es que cuando aparecen aspectos, la cuota 481, animales, creo que en el primer embarque hubo animales que fueron rechazados porque no tenían el marbling suficiente, otros por exceso de grasa. No es solamente el mejoramiento genético el que determina que ese individuo tenga poco marbling o tenga un exceso de grasa. El mejoramiento genético es una herramienta con la cual se debe trabajar en conjunto con los otros factores que hacen a la producción de terneros en una primera etapa, que es la vaca de cría, con qué preño las vacas pensando en un ternero, en un futuro ternero, que obedecen a la recría
esa etapa de luego posterior al destete en la cual el animal tiene que desarrollar fundamentalmente su musculatura y no grasa, y eso ya empezamos a hablar entonces de alimentación y de manejo, y obedece a la etapa de terminación, que puede ser de 80, 90, 100 días o 120 días, como por ejemplo es el caso de la cuota 481 y con dietas altamente energéticas, que también deben ser ejecutadas apropiadamente. Gran parte de esas causas que se han marcado como fallas, digamos, en el proceso del engorde y la terminación y la comercialización a través de estas cuotas, no se deben necesariamente al factor genético, mejoramiento genético, sino al manejo y a la alimentación. Pero lo que sí quiero remarcar es que el mejoramiento genético se debe dar e implementar en conjunto con los otros aspectos. Como todos los programas en nuestra emisión de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, siempre tenemos un espacio destinado a lo que tiene que ver con la juventud, con la renovación del campo argentino. En este caso vamos a conocer cómo están trabajando los chicos del Ateneo de la Sociedad Rural de Lobos. Hay gente que se va sumando nuevo porque siempre tenemos la convocatoria abierta en el diario local, en la radio o en la televisión cuando vamos a hacer notas. También siempre estamos convocando a chicos que se quieren sumar y que estén cerca de Lobos. Bienvenido sea, no importa de dónde sea, si es del ambiente del campo, de la ciudad, no importa la profesión tampoco. Eso siempre lo recalcamos porque es bueno saberlo, porque la mayoría piensa que si estás en la sociedad rural tenés que ser del campo, y la verdad que no, está abierto a cualquier tipo de persona. O sea, el que quiera sumarse, tanto sea hombre o mujer, y ganas de trabajar y crecer, eso siempre lo recalcamos nosotros. Y Hernán, bueno, contanos, no sé si la Sociedad Rural de Lobos continúa haciendo la exposición, si ustedes trabajan dentro de esta exposición. Mira, el año pasado participamos en el mes de octubre, o sea, después del Congreso de Salta, estuvimos participando, que fue la primera experiencia que tuvimos nosotros, o sea que sirvió para que nos conozcamos cómo trabajamos, cómo trabaja el Ateneo y cómo trabaja la sociedad rural en conjunto, así que eso estuvieron conformes con nuestro aporte de trabajo, ¿no? Porque fue más de todo aportar y cubrir lugares que por ahí estaban, que no tenían a nadie, así que bueno, nos sirvió y está bueno, y siempre seguimos creciendo. Participamos nosotros de la reunión de la comisión directiva, y ellos también participan de la comisión, integrantes vienen a nuestras reuniones, así que para intercambiar ideas o por ahí sacar algunas dudas que tengamos, eso siempre es bueno. Lo bueno del Ateneo es que te vas formando más como persona y también a trabajar más en equipo, porque por ahí algunos piensan, o sea, es difícil trabajar en equipo. Es difícil también por ahí coordinar, pero se va aprendiendo y a prueba de error con las actividades que hacemos. Por ejemplo, tenemos la revista Compromiso, que salió en abril, o sea que se están trabajando en conjunto con la sociedad rural, así que hay 3 personas del Ateneo y 3 personas de la sociedad rural, una subcomisión, digamos. La Porteña es una asociación de periodistas que están radicados fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Con algunos de sus integrantes hablamos acerca del rol del periodismo especializado en cuestiones agropecuarias y acerca de la importancia de comunicar lo que sucede en el campo y que llegue de la manera más clara y concisa al resto de los ciudadanos. La Porteña es ante todo una entidad regional que nuclea a los periodistas que se dedican a los temas de agro y que viven o trabajan en el segmento de la capital federal, o sea, mucha gente, porque somos muchos los colegas, digamos, que trabajamos en esta parte del país. Y la razón de ser es una razón, digamos, que tiene que ver con una cuestión de contención de los colegas del sector, pero también una cuestión de logística, de ayuda logística, porque muchas veces en nuestras coberturas, por las características que tiene, el periodismo agropecuario, los periodistas agropecuarios no somos periodistas muy de escritorio, no somos gente que está en la redacción todo el día y se quedan ahí y no se mueven para cubrir las notas. Nosotros vamos al campo, tenemos que ir a ferias y exposiciones en el interior, coberturas en distintos lugares, y esto hace que tengamos todo una movida, un manejo que requiere muchas veces de algún tipo de apoyatura logística para poder
digamos, alcanzar todos los objetivos laborales que tenemos. La razón de ser de una entidad de este tipo es precisamente tratar de ver en qué medida puede facilitarle la vida al colega, al trabajador de prensa, al periodista que tiene que llegar a cubrir algo en el ámbito nacional. El periodista agropecuario en particular lo que tiene es un alcance, digamos, en los temas que tiene que tratar, que requieren cierto manejo, cierta profundidad y algunas cosas que a lo mejor un periodista que hace información general no tiene. No porque sea menos periodista, sino porque por las características propias es natural que... Es como el periodista financiero que cubre la bolsa. Si a mí me pones ahí, sinceramente, que las acciones que suben, que bajan, que el índice tal, que el índice cual, no tengo la menor idea de qué estamos hablando. Pero en el periodismo agropecuario hay ciertas modalidades, ciertos flujos de información que vos solamente si estás empapado del tema lo podés entender. Y después de años muy fuertes, donde el periodismo agropecuario en particular ha tomado protagonismo muy fuerte, como contaba, después del 2008, ¿qué te imaginas que puede venir? ¿Cuál puede llegar a ser el rol del periodismo, en este caso agropecuario, con un cambio político? Yo creo que fundamentalmente el periodismo agropecuario va a tener un papel clave en todo lo que tenga que ver con el esclarecimiento. Creo que a partir de ahí nosotros vamos a tener un papel importante. La capacitación juega también para nosotros un papel fundamental. O sea, para poderle contar a la gente, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con el campo, qué es lo que necesita el campo y qué es lo que hace el campo, también tenés que tener un conocimiento mínimamente. Vamos a tratar de poner un poquito de luz en aquellas cosas que a lo mejor hoy no se ven con claridad. Bueno, amigos, hemos arribado ya al final de esta edición especial del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que hacemos con la intención de mostrarle lo que está sucediendo en el campo argentino. Hoy hablamos de ganadería, hablamos también de perspectivas productivas en importantes regiones de la Argentina. Y como siempre renovamos la propuesta de encontrarnos el sábado que viene a las 12:30 del mediodía. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en YouTube. Tenemos una presencia activa y por supuesto pueden informarse de lo que sucede en el campo de la Argentina en nuestro sitio web, que es www.cra.org.ar. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Que tengan todos una muy buena semana productiva.